Muy bien, colegas, muy buen día, muy buena tarde. El día de hoy vamos a realizar la presentación de 4 parámetros básicos de electroacupuntura. Cabe destacar que esta transmisión la vamos a realizar junto a José Luis Alabau Escolano, quien es director de la escuela Acumusi, y la idea es abordar esta temática para profundizar en parte de qué tratan estos parámetros de electroacupuntura, si es que se puede anclar esta información en contexto clínico, por qué realizar electroacupuntura, todo esto y más lo vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, Sebastián. Genial, desde aquí de Valencia, muchísimas gracias. Y bueno, pues muy ilusionado en celebrar, ¿no?, este convenio de colaboración de la Escuela INESEN de Chile con la Escuela Comusi de Valencia, España. Y bueno, qué mejor celebración, ¿no?, que compartir con la audiencia este directo sobre las bases de la electroacupuntura que creo que va a despejar bastantes dudas. Así es. Esa es la idea del día de hoy, poder abordar estos parámetros básicos para entender cómo aplicarlos, sobre todo en contexto clínico. Eso siempre es importante destacarlo, ¿sí? Bueno, me presento para las personas que no me conocen. Soy Sebastián Reyes, soy kinesiólogo, acupunturista, tengo un par de diplomados en anatomía humana, ya finalizando el máster en psiconeuroacupuntura y realizo clases o docencia, por ejemplo, el día de ayer en el diplomado en acupuntura, o sea, en medicina y salud integrativa, y estoy a cargo del diplomado en acupuntura clásica y científica que realizo junto a Pranakine y Kinechen, esa unión. Oye, José Luis, antes de continuar, lo que habíamos conversado previo a esta transmisión es que hay algunas preguntas que rondan en relación a la electroacupuntura. ¿Qué es lo que te comentan los estudiantes Sí, de esta estudian, intervención clínica? sí, sí, estudiantes y curioso, no solo estudiantes, sino ya clínicos, especialistas que están en consulta, ¿no? Y que se les presentan muchas dudas respecto a la electroacupuntura. Incluso me preguntaban ayer, ¿no? Pero José Luis, ¿qué puede aportar a la práctica clínica, ¿no?, la electroacupuntura que no pueda hacer simplemente con la acupuntura, ¿no? ¿Por Sí, qué? Me decían, ¿por qué el estímulo eléctrico? ¿Por qué poner electricidad a la aguja? Eso por un lado, y claro, todas las dudas vienen porque unos están estudiando, otros ya estudiaron, aunque nunca acabas, siempre sigues estudiando, pero ya están en práctica clínica. Y les preguntas, ¿pero habrás estudiado electroacupuntura? Bueno, no sé si se puede decir estudiado. Me dieron unos conceptos, no sé si básicos o amplios, pero que intenté aplicarlo y, y lo que ocurre con algunas personas que comento, el aparato está en la estantería, claro, no está a pie de camilla. ¿Y esto por qué? Pues porque a veces me ha funcionado genial, pero otras veces no ha funcionado cuando he hecho lo mismo y no sé por qué no ha funcionado. Y toda esa incertidumbre y todas esas dudas, no quieres pasar por ello. La persona, el paciente viene a consulta y quiere menos sentir un alivio y a veces ha habido incluso efectos que no eran agradables para el paciente, resumiendo que dejaron la acupuntura. Y por eso están muy interesados en volver a retomar este, estos parámetros básicos de la electroacupuntura. sí, ahí quizá, bueno, parte de lo que vamos a ver en la transmisión del día de hoy tiene que ver con la respuesta a esta pregunta, ¿por qué realizar electroacupuntura? Y aquí tiene que ver mucho esta temática de 4 parámetros básicos, ¿sí? Eso lo vamos a ir definiendo, ¿vale? Ahora, quise comenzar con, y bueno, otra pregunta que me comentabas era si es que la electroacupuntura tiene evidencia, ¿sí? Sobre todo desde el punto de vista Mm, científico. Y de Científico. hecho, quise comenzar la presentación del día de hoy con un artículo científico. Es probable que quizá se asocie de forma directa a la electroacupuntura
para poder generar alivio del dolor, ya sea agudo sobre crónico, pero muchas veces en contexto musculoesquelético. Y quise comenzar ahora con una temática que muchas veces quizás no se maneja o no se tiene conocimiento, que relaciona los beneficios de la electroacupuntura estimulando puntos a nivel abdominal y también a nivel de la pierna para modular la microbiota y, por ejemplo, el factor generador o liberador de corticotropina, ¿vale? O corticotrofina. Em, Quise hacer este contexto para entender que la electroacupuntura puede también, aparte de fomentar, insisto, alivio del dolor en contexto musculoesquelético, también en diferentes sistemas, sobre todo en una condición como es el síndrome del intestino irritado, ¿vale? Ahora, extraigo acá parte de la metodología de esta intervención que describe este artículo científico, donde se describe que se realiza la intervención en ratones con agujas de esta dimensión insertados en los puntos ya descritos o cavidades descritas a una determinada profundidad. Ojo con lo que se viene a continuación. Las agujas fueron Ujú. conectadas al electroestimulador, Estimulador. en este caso Hans 200A de Beijing, China, ¿sí? Dato importante a considerar. Finalizando la presentación, vamos a volver a leer esto, ¿sí? Parámetro de electroacupuntura, corriente continua, perdón, intensidad de corriente 0,5 mA, frecuencia de corriente, en este caso fue una onda densa dispersa a una frecuencia entre 2 y 15 Hz y se retiene por 15 minutos la aguja otorgando este estímulo. Y el tratamiento se realiza em, una vez al día por 7 días consecutivos. ¿Vale? Ojo, aquí ya estoy abordando parte de lo que se describe como protocolo de intervención, en este caso de electroacupuntura. Una vez que hemos leído esto, les pregunto, ¿cuáles serían 4 parámetros básicos de electroacupuntura? Las personas que están acá participando el día de hoy o también acá en Instagram. Si yo les pregunto, nómbreme por favor 4 parámetros básicos de electroacupuntura, ¿qué me pueden comentar? Hasta podríamos agregar un quinto el día de hoy. Miren, que queremos regalar información. Ojo, paréntesis, cabe destacar las personas que están viendo o que van a ver esta transmisión en diferido, en particular cuando yo realizo transmisiones o presentaciones, me gusta mucho que las personas puedan interactuar, ¿sí? Siempre comento que evito que el expositor, el que sabe, hable y los demás se quedan callados escuchando. No, aquí la interacción es clave para poder optimizar este proceso de aprendizaje. Y aunque no lo crean, yo creo que también a José Luis le pasa cuando los participantes preguntan y participan, nosotros como docentes también aprendemos y mucho más. ¿Te pasa eso, José Sí. Luis? Siempre, siempre, siempre lo digo. A veces está la duda, ¿no? De cómo pregunto, ¿seré yo el único que no sabe, tal? Y siempre les animo a que aprendemos todos con esa pregunta y obliga, fuerza al docente a modular esa pregunta y hacerla entendible, dinámica. Es vital el pensar en voz alta, que digo yo. Sí, Piensa en voz alta y lanza. y con Mm. confianza, chicos. Vamos a ver. Yolanda, Andrés, que quieran participar, Elena, Fernando, Vicente, Lorena, Marcela, Clara. Mira, aquí entró electroacupuntura con mayor razón. Vamos participando, chicos. Me dice, mira, Conchoc Mendoza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tiempo, tipo de onda, zona de tratamiento. Me da 3 opciones. No sé si es respuesta o pregunta. ¿Alguien más está de acuerdo? ¿Quiere agregar? ¿Quiere restar información? Respuesta. Ah, ya, perfecto. Por favor, chicos, pueden ir respondiendo. ¿Están de acuerdo? Sí. Me dicen, mira, Claire te dice, sí, estoy de acuerdo. La ¿Se podría intensidad agregar igual, algo más? la intensidad. La intensidad. Andrés, ¿cierto? ¿O no? Sí, Ya. sí, 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 sí. Ahora, vean dónde es. Entonces, mira, Andrés me habla de intensidad. Tenemos un parámetro. Segundo parámetro, acá voy a ver el tiempo. Perfecto. 2 parámetros. Ujú. Tercer parámetro, tipo de onda. ¿Vale? Muy bien.
Cuarto parámetro, zona de tratamiento o lugar. Muy bien, sí, podemos considerar. Pero hay otro parámetro, por ejemplo, la zona de tratamiento, el lugar donde se inserta la aguja. En este momento lo podemos considerar, pero estoy buscando otro más, ¿sí? En relación a lo descrito acá, en esta parte. ¿Qué podría ser? La frecuencia, dice Verona. ¿Qué tal, Verona? ¿Cómo estás? Perfecto. Frecuencia, ¿sí? Ojo, que pueden, si se dan cuenta, yo pregunto cuatro, pero perfectamente salen más. Aquí ya salió otro de el lugar donde se va a realizar el tratamiento. Claramente a cavidad o punto de acupuntura, ¿sí? Otro parámetro que puede surgir acá, tiene relación con esto. ¿Será lo mismo realizar electroacupuntura con un dispositivo de electroacupuntura o con un dispositivo TENS? ¿Qué es el público? TENS, por ejemplo, lo que ocupan los fisioterapias, o los fisioterapeutas en fisioterapia, o los kinesiólogos. Ahí quizá también comentar o describir que acá en Chile la fisioterapia se describe como kinesiología, ¿sí? Yo soy kinesiólogo acupunturista, fisioterapeuta y acupunturista. Ahora, acá en la formación es un poco más extensa que ella en España desde el punto de vista de la rehabilitación, ¿sí? Es un pequeño paréntesis. ¿Qué otro? Entonces, ¿será lo mismo realizar electroacupuntura con un dispositivo de electroacupuntura respecto a un dispositivo TENS? No lo tengo acá a mano, pero ¿qué creen? ¿Que sí, que no? Y ese es un parámetro que aparece también, emerge en esta presentación. Sí, es diferente. Los de kinesiología tienen parches y los de acupuntura son con pinzas que van Mm. conectadas a las agujas. Exacto, aquí ya tenemos un parámetro que sí o sí, por ejemplo, en el curso vamos a profundizar lo mismo que dice aquí la colega, ¿vale? Esa diferencia entre la impedancia, la resistencia que otorga en este caso la grasa, la piel, respecto a la aguja conectada o en este caso insertada en el músculo, donde va a generar ese flujo de corriente, ¿vale? Entonces, veamos. Ahora, si hablamos de dispositivos de electroacupuntura, van a haber diferentes dispositivos de electroacupuntura, ¿sí? Bueno, existen diferentes. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿habrán diferencias y similitudes en un dispositivo? Por ejemplo, el Huatuo SDZ-2B con el Ito ES 130. ¿Habrán diferencias? ¿Habrán similitudes? O entre el dispositivo, como dice José Luis, el que tenemos ya muchas veces de reliquia o que ocupamos en la consulta, el KWD 808 respecto al Huatuo SDZ3, ¿habrán diferencias y similitudes? Dentro de las diferencias que podemos mencionar, tiene relación con las pantallas. Acá tenemos quizás dispositivos más modernos donde podemos obtener información respecto al punto de vista digital, respecto a estos dispositivos que son análogos, ¿sí? Ahora, esa sería una pequeña diferencia a describir, ¿vale? Nunca había visto el tercero. Ya, destacar quizá algo más específico. Los tres que están acá, Huatuo, SDZ y KW, son chinos. El Ito es japonés, ¿vale? Para Japonés. este lado de América no tiende a llegar mucho el Ito, ¿vale? Pero estos son más comunes de ver, ¿sí? En España entiendo que es al revés. Más común ver Ito que los Huatuo, por ejemplo. Aunque ya están entrando en el mercado, ¿sí? Ahora, lo interesante de similitudes que tienen estos dispositivos se asocia con los parámetros básicos, ¿sí? Que podemos modular. ¿Cuáles van a ser los cuatro parámetros básicos que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver. Antes de ver los parámetros básicos, les presento un gráfico de flujo de corriente. Y ahora vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué parámetros deberíamos tener presentes? Y son los cuatro que comentamos. Vamos a hacer el resumen. Primer parámetro, el tiempo de intervención. Segundo parámetro, la frecuencia. Tercer parámetro, la intensidad. No sé si comentar la intensidad, ¿vale? Si no la comentaron, yo la agrego. Intensidad. Y cuarto parámetro, el modo de corriente. Frecuencia, intensidad, modalidad de corriente y tiempo. Con estos cuatro parámetros nos vamos a enfocar el día de hoy. Fíjense, esto es una curva perdón, este es un gráfico que refleja el estímulo de corriente. Destacar, y lo vamos a ver también en el curso con un poco más de profundidad, que estas son corrientes bifásicas pulsadas. ¿Tendrán implicaciones en clínica? Ya, hasta aquí no voy a dejar la pregunta, ¿sí?
saber que el gráfico de la corriente tiene esta forma tendrá una implicancia. Eso sí o sí lo dejo en pausa para responderlo en la clase, ¿vale? Ahora bien, cuando hablamos de frecuencia, primer parámetro a analizar. ¿Con qué asociamos la frecuencia? ¿Qué conceptos tenemos de frecuencia? Por ejemplo, hagamos el siguiente ejercicio. Quiero que escuchen, ¿vale? Primero, voy a aplaudir en este momento. Fíjense. ¿Hay diferencia entre los aplausos? Lo más probable es que todos me digan que sí. ¿Cuál es la diferencia? Básica. Lo más básico que hice. Lo voy a repetir. Entre esta, ¿qué diferencia hay? El ritmo, dice Verona. El ritmo. ¿Qué más Verona, aparte perdón. del ritmo? ¿Sí? Hay otro más. Dame más, Verona, tú puedes. La rapidez, espacio de tiempo. Ya. Velocidad de Uy, que tiempo. mucha información al respecto, ¿sí? Eh, pero La cantidad de estímulos por segundo. excelente, Andrés, lo más grande, Andrés, ¿sí? El estímulo por segundo, que eso se asocia de forma directa con la frecuencia. La frecuencia se define como la cantidad de estímulos por segundo. El factor tiempo es el parámetro que vamos a utilizar para poder definir esta magnitud, ¿sí? Física. En otras palabras, aquí tengo un estímulo, ¿vale? Ahora, idealmente es realizarlo en el tiempo de un segundo, a diferencia de 1, 2, 3, 4, 5. 5 estímulos por segundo, ¿sí? Si a esto le colocamos unidad de medida, vamos a tener el hertz, ¿sí? En otras palabras, hice un estímulo de 1 hertz, un estímulo por segundo, y luego hice 5 estímulos por segundo. ¿Qué realizan estos dispositivos? Realizan estímulos desde un estímulo por segundo, ¿vale? Estímulo en este caso de corriente, hasta 100 estímulos por segundo. Salvo nuestro querido dispositivo japonés, el Ito, que podemos generar estímulos de hasta 500 estímulos por segundo, ¿vale? Y eso ya me está otorgando mucha información para el contexto clínico, ¿sí? Siguiente parámetro, intensidad. Las personas que están escuchando esta transmisión, les quiero comentar que la intensidad es un factor en el cual podemos entender de qué trata este estímulo de electroacupuntura. Porque cuando hablamos de intensidad, nos va a otorgar información relevante para determinar lo que la persona va a sentir. Pregunta, ¿qué show está haciendo este joven en esta transmisión? ¿Qué diferencia notaron de lo que acabo de escribir? ¿Qué cambió en mi tono de voz? El volumen. El volumen, ¿vale? ¿Qué más? Cambios de intensidad del volumen, ¿sí? Estaba hablando muy despacio, pero después no sé Más qué fuerte, más pasó, despacio. y comenzó a hablar más fuerte, ¿vale? Eso, chicos, lo asociamos con la intensidad, ¿vale? Una forma de ver la intensidad, por ejemplo, en una ampolleta. Imaginen que esta batería comienza a tener menos potencia, ¿sí? Comienza acá la ampolleta, la bombilla, a presentar menos intensidad de luz, ¿sí? Lo mismo ocurre con diferentes instrumentos de sonidos. Lo que acabo de escribir también lo podemos nosotros sentir al momento de realizar electroacupuntura. No es lo mismo otorgar estímulos de baja intensidad, donde no se siente nada, a estímulos que aumentamos la perilla, ¿sí? De intensidad y comenzamos a sentir que, ojo, que muchas veces incluso aumentamos mucho la intensidad, puede generar una contracción tetánica, ¿sí? Y eso podría estar asociado de forma directa hasta con dolor, ¿vale? Entonces ahí también las recomendaciones de hasta qué punto vamos a estimular o modular el parámetro de intensidad para determinar los efectos que queremos conseguir. Si volvemos a analizar el gráfico,
el parámetro de, en este caso de intensidad, se asocia con aquí, la altura en este caso del gráfico, ¿sí? Fíjense, este es un estímulo por segundo, un estímulo por segundo, un estímulo por segundo, frecuencia. Si esto fuera un segundo, tenemos 4 estímulos por segundo, frecuencia, intensidad, de 0 a 90 volts, ¿vale? O en contexto clínico lo podemos asociar con los miliamperes, ¿vale? Intensidad, la altura del gráfico. Dos parámetros que vamos analizando. Chicos, hasta el momento vamos bien, va quedando claro. ¿Se va entendiendo? Sí, súper. Perfecto. Entonces, esta amplitud de la curva se asocia de forma directa con la intensidad. ¿Qué debemos manejar sobre la intensidad? Lo siguiente. Muchas veces queremos modular el dolor, la sensación de dolor que pueda tener una persona. Por ejemplo, un dolor neuropático, un dolor inflamatorio, ¿sí? Y vamos a utilizar diferentes técnicas: masaje, acupuntura, ejercicio físico, proceso incluso de psicoterapia, va a depender del contexto. Ahora bien, cabe destacar que es importante determinar hasta qué punto del parámetro de intensidad vamos a modular para generar efectos. Tal como lo comenté, si hago un estímulo de electroacupuntura de baja intensidad, es probable que, por ejemplo, si lo medimos en miliamperes, hasta 1 miliamper, la persona puede que ni siquiera sienta. Y tú les puedes decir, ¿estás sintiendo corriente? No, no siento nada, ¿vale? Muy poco estímulo. Pero a medida que aumentamos la intensidad, en este caso, del dispositivo de electroacupuntura, si variamos la intensidad entre 2 a 3 miliamperes, la persona va a sentir sensación de hormigueo. Estoy sintiendo algo, ¿vale? Entre 3 a 10 miliamperes, el sujeto se desprende del contacto. ¿Qué quiere decir? Las palabras ya comienza a sentir. Y cuando te describen, siento que se está moviendo algo, ¿vale? Pero como la sensación va a depender de cada una de las personas, aquí hay un parámetro o una variación más grande entre los 10 y 50 miliamperes, donde acá se escribe, no es mortal durante poco tiempo. Ahora va a depender aquí, más que eso, el tipo de modalidad de corriente, ¿sí? Y el tipo de estímulo que se esté otorgando, destacando que estas son dispositivos que otorgan frecuencias bifásicas pulsadas, por lo tanto, no, están dentro del rango de seguridad. En otras palabras, no van a quemar y no van a generar efectos perjudiciales, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de las corrientes directas, ¿sí? Eso es otro tema. Ahora bien, es importante determinar que si se otorgan estímulos sobre los 50 miliamperes o 250, ya podemos generar efecto a nivel cardíaco. Y sobre esta medida de sobre 250 miliamperes, perfectamente podemos generar quemaduras o incluso de más intensidad, la muerte. Así que ahí destacar, Seba, y dame un segundito, quiero que se queden con la idea de que las corrientes de estos dispositivos son seguras, ¿vale? Ahora sí. este efecto tiene relación con agujas, no con parches, ¿cierto? Totalmente. Aquí estamos hablando de forma directa con lo que puede sentir la persona en contexto de electroacupuntura. Sí, y estos son los parámetros que te otorgan de intensidad estos dispositivos. ¿Vale? Ahora, lo más probable, y hacemos la analogía con los dispositivos TENS, si tuviéramos que colocar números de intensidad, por ejemplo, una escala de 1 a 10, es probable que en electrodos de goma, los parches, se puede sentir en número 8 o 9 la sensación de que está fluyendo corriente, ¿sí? Pero al momento de realizar electroacupuntura, quizás en el parámetro 1 y 2, ya estamos bien. La sensación, la persona ya siente la corriente, ¿vale? Esa también es una de las grandes diferencias donde podemos describir los beneficios de la electroacupuntura respecto a la electroterapia más superficial, ¿vale? La transcutánea, sobre la piel, respecto a la percutánea, que estamos dentro del tejido blando, ¿vale? Ian, con tu experiencia, Sí, cómo aceptan las personas la electroacupuntura, sobre todo en este parámetro de intensidad que estamos comentando ahora?
Y porque ahí, sí que me comentan algunas personas, ay, 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 con el ay, 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 cuando claro, empiezan ahí, a sentir una sensación novedosa exacto. que no conocen y es como, ay, que me va a dar la corriente, que el tema corriente y luz, Sí, y por eso eso nos tira un tenemos poquito que para también atrás. determinar el sistema de creencias, qué es lo que maneja la persona respecto al concepto de corriente, su historia previa sobre quizás colocó los dedos en el enchufe, tuvo una quemadura con corriente, ¿vale? Entonces eso es importante también dentro del proceso de evaluación. Ahora, generalmente yo describo este paso a paso. Si la persona tolera la acupuntura, y dependiendo del contexto de la persona por la cual acude a la consulta, ahí determino también si realizó electroacupuntura. ¿Qué quiere decir? Si la persona le coloca una aguja, GQ, intestino grueso 4, me dolió, vale, me molesta, estoy incómodo, perfecto. ¿Sería una opción en ese contexto colocar o realizar electroacupuntura? Quizá en ese segmento no, podrían probar en otros lados, ¿sí? Puntos de espalda, por ejemplo, evaluar también, aquí empezamos a integrar las neurociencias, el homúnculo somatosensorial, donde hay más percepción de nuestro cuerpo en las manos, en los pies y en los labios. Por lo tanto, si en esta zona, si quiero tratar, por ejemplo, un esguince o alteración del intestino, desde intestino grueso 4, quizás pensaría en otros puntos, ¿sí? Para determinar cómo anda la tolerancia. Y en general, si la persona tolera bien la acupuntura, siguiente paso, electroacupuntura, y se describe buena tolerancia, pero, ahí también el pero se asocia con la intensidad. ¿Hasta qué punto voy a otorgar intensidad? Y son dos cosas, intensidad y siguiente parámetro, modalidad de corriente. Si bien generalmente estos dispositivos comparten tres parámetros básicos, no es lo mismo realizar electroacupuntura con la modalidad continua respecto a la denso-dispersa. Volvemos al ejemplo de los aplausos. Atención. Modalidad continua, ¿vale? A eso se refiere modalidad continua, que se asocia con esta modalidad bifásica pulsada o la corriente china, donde es una corriente continua en esta modalidad, ¿vale? De corriente, ¿sí? Corriente que se mantiene en el tiempo, que varía de 1 a 100 Hz. A diferencia de la frecuencia, que lo vamos a ver también en el curso, frecuencia densa dispersa. ¿Qué quiere decir? 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora imaginen que puedo hacer 100 aplausos por segundo. 1, 2, 3, 4, 5. 100 aplausos por segundo. Aunque ustedes no lo crean, estoy haciendo 100 aplausos por segundo, solo que se ve más lento. ¿Vale? Entonces, eso también va a depender con esta sensación de tolerancia, ¿sí? Si la persona está con baja frecuencia y alta frecuencia en esta modalidad denso-dispersa y además en ese contexto coloco alta intensidad, es probable que sea una sensación desagradable, ¿sí? Hay un paso a paso, ¿vale? Es interesante ir comentándolo. Y ojo, esto forma parte de lo que vamos a describir en el curso Bases de Electroacupuntura, donde la clave sí o sí se va a asociar con la práctica clínica. Uno tiene que sentir claramente si vas a realizar electroacupuntura, primero siente de qué trata la electroacupuntura, para luego aplicarlo en contexto clínico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá muestro diferentes gráficos respecto a un estudio que hice para profundizar sobre este dispositivo, el KWD-808 y cómo graficar estos estímulos, ¿vale? Por lo tanto, modalidad de corriente son los parámetros, el tercer parámetro que sí o sí debemos manejar en contexto de intervenciones clínicas, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuándo utilizarlos? ¿Cuál sería el ideal en contexto de dolor agudo, dolor crónico? Todo esto y más, claramente lo vamos a ir analizando. Cuarto parámetro del día de hoy se relaciona con el tiempo. ¿Será lo mismo realizar electroacupuntura por 5 minutos, por 15 minutos, por 30 minutos o por 45 minutos? ¿Qué dice el público? ¿Será lo mismo o no? Espero que estén pensando lo mismo que yo para responder. ¿Sí? Claramente no. Claramente no, ¿cierto? Vale. Cambio la pregunta. Está muy fácil esa. ¿Cuánto tiempo? Mira, estoy regalando información.
Estoy derrochando información el día de hoy. Atención. ¿Cuánto tiempo mínimo se necesita para que la electroacupuntura genere efecto? Voy a dar 4 opciones. Número 1, 5 minutos. Número 2, 10 minutos. Número 3, 15 minutos. Número 4, 30 minutos. ¿Con cuál de estas opciones te quedas? ¿Cuál es el tiempo mínimo para que la electroacupuntura genere efectos? Pensando en contexto de alivio del dolor. Ahí también un poco más completa el contexto, ¿sí? 20 minutos mínimo. 20. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Patricia dice 30. ¿Qué dice 30. José Luis? Vamos ahí. ¿Qué dice? Verona ya respondió acá en Instagram. 30 minutos, María Clara. ¿Cuál es el tiempo mínimo? Ojo que Verona hizo el curso de electroacupuntura, ya conoce la respuesta. La respuesta está en Instagram en este momento. Xiaomi, 15 dime tu nombre, minutos por de favor. Xiaomi. Supongo que no te llamas Xiaomi. Xiaomi dice 15 minutos y la respuesta es 15 minutos. ¿Por qué? ¿Vale? Ya que el índice 10. Ya, la respuesta correcta es 15 minutos. 15 minutos es el tiempo mínimo para que se puedan generar o secretar diferentes mediadores químicos a nivel de desde el mesencéfalo, puente y bulbo, ¿vale? Asociado con, por ejemplo, con las dinorfinas, endomorfinas y endocannabinoides. Entonces, si queremos modular el dolor con electroacupuntura, debe haber un tiempo mínimo para poder generar esta secreción de mediadores químicos. ¿Qué mediadores químicos se secretan en contexto de baja frecuencia o alta frecuencia? Les aconsejo, si quieren aquí seguir profundizando con actividades gratuitas, que pueden ver la transmisión que realicé el día lunes sobre electroacupuntura y neuromodulación en contexto de la médula espinal en dolor neuropático. ¿Sí? Ahí hay un gráfico bien interesante que es de Yi Han, que habla sobre la liberación de mediadores químicos de baja frecuencia y de alta frecuencia. Transmisión disponible en el canal de YouTube de Kinecher, ¿vale? Ahora, agregar a esa información de los gráficos y de los mediadores químicos el tiempo, ¿sí? Mínimo 15 minutos, ¿sí? Siguiente pregunta. Ahora, ¿cuántas veces a la semana? ¿Cuál sería lo ideal en un contexto de alivio del dolor? ¿Una vez a la semana? ¿Día por medio? Em, ¿De lunes a domingo? ¿Todos los días? ¿Sí? ¿Qué será lo más ideal? O lo mínimo, quizás también. Día por medio, cada 2 días, si sea la colega, Medio, sí, día por medio, 3 veces. 3 veces. Claro, ese es un muy buen parámetro, 3 veces a la semana. Pero, como siempre digo, y de hecho, ojo, vamos a ver de nuevo cuando finalicemos esta parte de los parámetros, lo que leímos del artículo científico, ¿sí? Pero siempre, 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 ojo, contexto. Yo siempre digo en las clases que el artículo científico o el papel aguanta mucho, ¿vale? Pero hay que determinar el contexto, 3 veces a la semana. Desconozco cuánto cobra cada uno de los colegas, pero la persona puede asistir 3 veces a la semana, ¿sí? También eso es para ir pensándolo. Acá le puedo ofrecer el ideal, pero esa persona puede asistir en ese ideal. Si puede asistir, bienvenido. Pero si no, también quizás quedarnos con recomendación de realizar la terapia electroacupuntura, pero también indicaciones, ¿sí? Ejercicios, por ejemplo, dependiendo claramente el contexto, ¿vale? Pero día por medio, dependiendo también de base cada condición, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, que estamos viendo acá, una artrosis de rodilla respecto a un esguince de tobillo, ¿sí? No es lo mismo una persona mayor de 80 90 años a una persona de 20 30 años, ¿sí? Procesos fisiológicos diferentes que se asocian con los procesos de reparación en contexto de músculo esquelético, ¿sí? O también en contexto de motilidad gastrointestinal. Hay harto que evaluar y considerar al momento de realizar la indicación. Pero vuelvo a que este periodo de 3 veces por semana es una muy buena opción. Exacto. Yo, por ejemplo, ¿por qué digo esto? Tal como dice Elena, que una Que vez a la bajo semana puede ser ejercicios. una opción, pero con indicaciones, dependiendo del contexto. Eso es. Repito, ¿sí? Entonces aquí también no hay recetas, si bien te puedo comentar el ideal,
No hay receta, siempre va a depender del contexto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se viene próximamente? Esto. Siempre digo, hay que sentir la electroacupuntura si el día de mañana vas a realizar electroacupuntura. Imagínense cómo están mis pobres brazos con tantos cursos. Pero es importante sentir la sensación dependiendo de cada modalidad de corriente, porque en ese sentido, si una vez que lo siento, lo integro, puedo determinar de mejor forma en qué contexto poder realizarlo, ¿sí? Por ejemplo, vuelvo acá a un E15 de ligamento, ¿vale? Si mal no recuerdo, este era el colateral medial, ¿sí? O, por ejemplo, una epicondilitis, ¿sí? La importancia también de realizar o fomentar integración. Fíjense, acá no es solo electroacupuntura, sino que también ventosas, ¿sí? Integrar diferentes técnicas de medicina tradicional china para fomentar el rápido alivio. O el alivio, el rápido lo podemos agregar dependiendo del contexto, ¿sí? Mm. Entonces, Tengo, Sebastián, una sí, por pregunta favor. que me hicieron sobre la neuromodulación del dolor con la electroacupuntura, más en el dolor agudo o en el dolor crónico, donde se ven más efectos con la electroacupuntura. Yo podría decir que se ven en ambos, pero va a depender, Mm. repito, del contexto, ¿sí? En un dolor agudo, vuelvo quizás al contexto musculoesquelético, en un esguince de tobillo, si hay edema, puede esto influir, por ejemplo, en la presentación de dolor, disminuye el edema, disminuye el dolor, ¿sí? Entonces, tengo efectos contexto de dolor agudo. Contexto de dolor crónico, también. Imagínense en contexto de una artrosis de rodilla, que está un dolor sordo permanente, en contexto también de el invierno, acá que se viene pronto en Chile, puedo modular el dolor totalmente, ¿sí? Las vías, los procesos, aquí hay que tener presente que vamos a realizar intervención con efectos locales y con efectos sistémicos, ¿sí? Eso es interesante a considerar para entender los efectos de la acupuntura y de la electroacupuntura, ¿sí? Que voy a generar un aumento de flujo de sangre local, pero también voy a liberar mediadores químicos para modular el dolor. Si tengo un dolor crónico efectivo, lo más probable es que va a ser, ¿sí? Y el último caso, que también lo vamos a analizar, dolor agudo sobre crónico. La persona de base tiene una artrosis de rodillas, un desgaste del cartílago articular, pero por ese motivo hizo una mala fuerza, alguna actividad de sobrecarga y se genera una inflamación, ¿sí? Me duele en este momento, pero de base ya tengo un proceso degenerativo. ¿Cómo modular este dolor en este contexto? ¿Vale? ¿Qué tipo de onda utilizar? ¿Por cuánto tiempo? Es interesante ahí a considerar, ¿sí? Entonces, eso respecto a la pregunta, ¿vale? Ahora, los invito a que nuevamente leamos este artículo científico en este protocolo que describe, repito, este contexto de electroacupuntura en estómago 25 y estómago 36 para aliviar el dolor asociado al síndrome de intestino irritado, ¿vale? Esto se realizó en ratones, modulando la microbiota y el factor liberador de corticotrofina. Entonces, ya se escribe el diámetro de la aguja, los puntos a utilizar, el tamaño o la profundidad, perdón, de la inserción de la aguja, el dispositivo que se utiliza, muy bien, y los parámetros de electroacupuntura. Intensidad de corriente 0,5 miliamperes. ¿Qué me dice esto? Para una persona es probable que no sea perceptible. Para la rata es probable que ya lo sienta. ¿Sí? Muy interesante. Ojo ahí. Segundo, em, tipo de onda. Densa dispersa. ¿Qué me está hablando? Una onda que es de baja frecuencia, 2 estímulos por segundo, alta frecuencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en un segundo. Porque este es el parámetro de frecuencia que se utiliza, ¿sí? Modalidad densa dispersa en la frecuencia 2 a 15 Hz. Y el tiempo de intervención, 15 minutos. ¿Se dan cuenta que ahora que volvemos a leer este artículo, ya se nos hace más familiar? Y ojo, que el tratamiento se realizó 7 días consecutivos, ¿sí? Entonces esto se realizó de lunes a domingo, por ejemplo. ¿Vale? Se va entendiendo de esta manera cómo los parámetros básicos, en este contexto de artículos científicos o en contexto de intervenciones clínicas, nos van a otorgar
mucha información para poder optimizar y eventualmente replicar esta intervención en otros contextos similares, ¿sí? Creo que esa también es una de las preguntas para, o sea, perdón, esa es una de las respuestas para responder a la pregunta que escribe cuál sería la diferencia entre la acupuntura y la electroacupuntura. Y aquí entra esto, el poder modular estos parámetros que me permiten replicar esta intervención en otros contextos clínicos. Generalmente en acupuntura clásica, ¿qué se dice? Insertar la aguja y realizar rotaciones para tonificar o dispersar a favor del reloj, en contra de las manecillas del reloj. Ya, pero ¿cuántos? 180 grados, 270, 360, la vuelta completa. ¿Eso lo puedo replicar de forma exacta entre un paciente y otro? Puede ir variando. Acá perfectamente puede terminar la intensidad, ¿vale? O la modalidad de corriente. Esos parámetros son los que yo puedo modificar, modular y replicar en diferentes contextos. Y en esos parámetros, Sebastián, disculpa, eh, la profundidad de la aguja, porque si vemos ese artículo, ese hecho, fíjate que es una aguja de 0,19, Claro. bastante finita, y nos pone una profundidad de 3 milímetros. Muy buena observación, queridísimo José Luis. Muy buena observación. Y te voy a responder con el siguiente estudio. Mira, mira, que tengo respuesta para todo. Este estudio hizo Sí, una cabe minería duda. de datos para determinar cuáles eran los parámetros más comunes a utilizar en contexto de artrosis de rodilla, ¿sí? En electroacupuntura. Aparte de los que se describe en esta imagen, se describe que la profundidad también no era tan profunda, digámoslo así. No recuerdo los milímetros que se utilizaban, tendría que revisar el estudio, pero sí recuerdo que no era tan profundo. Entonces también ahí nos hace cuestionar qué tan profundo realizo la intervención de electroacupuntura. Por lo menos acá en contexto de artrosis de rodilla. Ya se escribe acá en contexto de síndrome de intestino irritado, ¿sí? Y en puntos que uno pensaría profundizar. Yo creo que ahí la respuesta va a ser depende. Si quiero optimizar, por ejemplo, la reparación del tejido blando, yo soy más amigo de profundizar más para generar más proceso inflamatorio y a la vez poder que se pueda generar un mayor flujo de corriente en el tejido óptimo para el flujo de corriente que presente menos resistencia. Músculo, fascia, ¿sí? Dependiendo también de la zona, ¿sí? No es lo mismo realizar inserción en la región abdominal donde hay mayor componente de tejido adiposo, ¿sí? Somos varios los que tenemos aquí nuestros abdominales relajados y recubiertos de amor, por lo tanto ahí quizás también pensaría en una aguja más larga, ¿sí? Para generar una mayor profundidad. Y aquí la clave es la sensación de la persona, ¿vale? Entonces, por ejemplo, fíjense lo que describe como conclusión este estudio de Fei Hong realizado en 2022. Estimular por 30 minutos en modo de corriente continua a 2 Hz por segundos en puntos locales son los parámetros de electroacupuntura más frecuentes en el tratamiento de artrosis de rodilla. ¿Qué parámetros tenemos acá? El tiempo, 30 minutos. Modo de corriente continua. Frecuencia, 2 Hz. ¿Qué parámetro nos falta de los 4 parámetros descritos el día de hoy? La intensidad, bueno, Intensidad, depende del paciente. La intensidad, ¿sí? Si mal no recuerdo, creo que en este estudio en particular no se comenta la intensidad. Y aquí lamentablemente se me cae un poco el estudio, ¿sí? Y vamos tan bien, de hecho habla del tema de la profundidad, los puntos más utilizados, puntos locales, por ejemplo, vaso 9, vaso 10, estómago 34, estómago 36, los extras de rodillas, vesícula biliar 39. En menor, en cuanto a utilización, lo más común utilizado son estos de arriba, ¿sí? Los extras de rodillas junto 34. con vaso 10 y estómago 34. En menor medida, estómago 36. Ojo que esta imagen, y aquí también aclarar, no es parte del artículo científico. Esta es una imagen que encontré de San Google y la coloqué, ¿vale? Para hacer Vesícula la biliar aclaración. 34. Pero no era esta imagen, no la muestra en el artículo científico, solo para asociar lo descrito, ¿sí? Pero aquí no comenta la intensidad. Entonces,
quizá hubiese sido ideal con intensidad de 1 mA, por ejemplo. Y ahí queda más redondito para mí el artículo para poder replicar, ¿sí? Ahora, ojo que la intensidad también quizás no se coloca por lo que es Elena, ¿sí? La intensidad va a depender de lo que tolera la persona, ¿vale? Andrés, por favor. Seba, no sé si en este estudio el tratamiento era para el dolor de rodilla y si es así, Mm. ¿por qué se usó 2 Hz en vez de una frecuencia más alta? Sí, se ha determinado que, por ejemplo, si estamos hablando de artrosis de rodilla, estamos hablando de un dolor crónico, ¿vale? Entiendo que aquí no se manejaba el dolor agudo sobre crónico, sino que el dolor sordo, característico de la artrosis de rodilla, por lo tanto, en ese contexto sería un dolor crónico. Una muy buena opción sería trabajar con baja frecuencia, ¿sí? Y acá se escribe con corriente continua. Ojo que en Ya, el artículo habla de corriente continua y corriente también denso dispersa, pero la más utilizada, corriente continua, ¿vale? súper. Entonces, podría usarse la densidad dispersa en el aguda sobre crónica Totalmente. para trabajar por los dos sentidos. Ya, súper. Efectivamente. Muy bien. La última pregunta del día de hoy. ¿Quieres profundizar más en electroacupuntura? Les comento que se viene próximamente el curso Bases de Electroacupuntura, que se va a realizar acá en Viña del Mar, en Santiago de Chile, y claramente con nuestro queridísimo José Luis Alabado en esta colaboración de electroacupuntura en Valencia, ¿vale? Estamos muy contentos por haber realizado esta alianza y gracias a esta coordinación estamos realizando esta transmisión, ¿sí? Lo interesante es que a finales de julio, no apareció la imagen que esperaba, pero a finales de julio se va a realizar la transmisión en España, ¿vale? En España, Valencia, España, la última semana de julio, si mal no recuerdo, Sí, 22. el 27 creo que era, El 27 es la actividad práctica y eso es característico de este curso, que vamos a tener un módulo teórico y un módulo un práctico, módulo práctico. ¿vale? Y esa es la clave. Así que no te quedes fuera, esperamos que puedas participar en esta formación y si alguien tiene alguna duda, pregunta, este es el momento de realizarla, ¿vale? Así que chicos, si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, este es el Seba, yo momento. tengo una consulta. Consulta. Bueno, no tiene que ver con estos 4 parámetros básicos, pero como ya terminamos, eh, tengo ¿Ya? un caso de una joven que está con un diagnóstico de una fractura del labrum de cadera. ¿Vale? Entonces, con respecto a la electroacupuntura, bueno, esto sería un dolor relativamente agudo, por lo tanto los parámetros que usamos serían en alta frecuencia. O se puede usar una denso dispersa, pero con las dos variables altas, ¿sería aconsejable eso? ¿O cómo me recomiendas tú que podría No, en darse? este caso, en contexto de electroacupuntura, en modalidad denso dispersa mantendría esta visión de baja frecuencia, por ejemplo, quizás 5 Hz, dependiendo del dispositivo, poder integrar esta baja frecuencia a alta frecuencia, ¿sí? Ahora hay que determinar si en este momento la persona tiene un dolor agudo o ya está bajando en intensidad, ¿sí? Para determinar cómo está la tolerancia a la intervención, ¿vale? Hace cuánto tiempo ocurrió, cómo va el proceso de rehabilitación, ¿vale? Para determinar qué modalidad de corriente utilizar. Pero yo me quedaría quizás si está con mucho dolor, modalidad continua, alta frecuencia, o la otra opción, si ya este dolor está bajando, poder modular el dolor con modalidad denso dispersa y mantendría estos Y bajo, más a lo esta crónico. baja frecuencia y alta frecuencia para modular el dolor desde un origen central. ¿Entiendes? Con la liberación de los mediadores químicos relacionados con el dolor. Ya, Mm. perfecto. Ahora, ojo, que en rotura del labrum también es importante escribir que si ya se generó la rotura, determinar también cómo está la funcionalidad. Puede que esté asociado a dolor, pero con alteración funcional, ¿sí? Y determinar si es que perfectamente, si se mantiene la alteración funcional en el tiempo y el dolor se mantiene en un nivel constante, continuo o que eventualmente aumenta, hasta una opción sería la intervención quirúrgica, ¿vale? Entonces ahí sí o sí mi recomendación, comunicación continua con el equipo médico,
con el equipo de rehabilitación para que el foco sea la persona y determinar cómo fomentar su proceso de rehabilitación. Bueno, justamente está en tratamiento para evitar el Ya. tema quirúrgico. Entonces ahí con todo para fomentar ese avance. Exacto. Ya, eso es importante. Por eso ahí es ideal conocer el contexto. Sí, súper. Mira, acá les muestro, ahora sí, el Aquí afiche. está. Aquí sí, fechas 22 de julio, 22 y 23 de julio, Y ¿sí? 23. Mm, Porque esto se va a realizar en España de 19 a 20-30 horas. Acá en Chile lo vamos a hacer en 3 horas, solo un día. Acá lo vamos a dividir en 2 días, hora y media cada to- día, claramente, y posteriormente la actividad presencial, ¿sí? De momento también describir que el horario de inicio va a comenzar a las 10, por lo tanto comenzamos una hora más tarde, salimos una hora más tarde, para que lo puedan programar. Toda esta información también se le va a entregar a los estudiantes, ojo, que ya se han inscrito, y quiero agradecer también a la gestión de José Luis, porque ya tenemos inscritos para el curso internacional Base de Electroacupuntura en Valencia, así que es lo que pronto se viene para estar así, ¿vale? Como se dice acá en Chile, metiendo mano para aprender. Y en el aprender haciendo, la idea es determinar cómo podemos seguir avanzando, ¿vale? Destacar que hay una modalidad teórica donde vamos a analizar temáticas de introducción a la electroacupuntura, las historias, los parámetros básicos, conceptos básicos de electricidad y determinar también la evidencia científica y la aplicación clínica en este contexto para posteriormente, en el parte práctica, analizar los dispositivos de electroacupuntura, aplicar la técnica y claramente analizar contextos clínicos. Y ojo, algo que caracteriza a este curso es la evaluación. A mí en particular, en mis cursos, no me interesa que la persona participe y salga con el diploma, con el cartón. No, a mí me interesa que aprenda, pero una forma para determinar ese aprendizaje tiene que ver con esto. Análisis de artículos científicos y poder evaluar su conocimiento con controles y de esa manera obtenemos la nota final para que después de ese proceso diga, ah, miren, aquí tengo el certificado donde hice el curso con José Luis y con Sebastián, pero que me costó sudor y lágrimas. Espero que no sea sangre y sudor y lágrimas, pero la idea es que aprendan. Ese es el objetivo más que nada, ¿vale? Así que eso, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? El silencio abunda, decía el silencio abunda, quedó Eso que ha quedado, todo eso es claro. que ha quedado claro, Sebastián. Yo Hay que generalmente verlo por digo, ahí. tengo dos opciones, o quedó todo claro o no se entendió nada. Me quedaré esperando No, no, que se haya entendido. quedémonos, quedémonos, bueno, yo agradecerte por tu capacidad para explicar conceptos que en ocasiones son complejos, pero Sí, de esa manera clara que lo haces, accesible. Por supuesto, tu pasión por esta técnica de electroacupuntura han sido verdaderamente inspiradoras, ¿no? Nos has proporcionado una comprensión más profunda, ¿no? Entonces te traslado el agradecimiento mío personal, de todo el equipo docente de mi escuela CUMUSI y por supuesto que creo que lo compartirán de la audiencia por la valiosa información que has compartido hoy, por compartir tus estudios, tus investigaciones que realmente ilustran el impacto positivo, ¿no?, que la electroacupuntura puede tener en la práctica clínica, ¿no? sí. Y esa es la Es idea. evidente que tu dedicación a la investigación ha contribuido en el avance de esta técnica y que aportas pues, que cada día sea más aceptada, ¿no? Así es. Y la Entonces idea también. espero que con esta conversación que hemos tenido, con tu aportación, inspire a muchas personas, estudiantes de acupuntura, especialistas, a explorar mucho más sobre la electroacupuntura. Y un agradecimiento también enorme a la audiencia, a todos y todas los que habéis participado por acompañarnos, por vuestra atención, por vuestro interés y la participación. Y esperando que esta entrevista haya sido informativa y enriquecedora.
y que os haya proporcionado una nueva perspectiva sobre la electroacupuntura. Entonces, esto no es es un hasta siempre, que esperamos veros en próximos eventos, entrevistas y siempre un hasta pronto. Así Muchas es. gracias. Muchas gracias también por la invitación, por este espacio. Y la idea es poder transmitir esta pasión de la electroacupuntura a través de la pantalla para eventualmente el día de mañana vernos en persona y poder ya aplicar toda esta teoría en contexto práctico. Así que, Práctico. José Luis, un abrazo a la distancia. Muchas gracias a las personas también que Un participaron. abrazo a todos. Andrés, Yolanda, Conchoc Mendoza, Elena, Fernando, Vicente, Lorena, Claire, Verona, Esther, Patricia, Jacqueline, Electroacu, Marta, Estrella y todas las personas que vieron la transmisión y que también la van a ver en diferido. Así que, Sí. José Luis, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Nos vemos pronto, a fines de Nos julio. vemos pronto. Ahora sí. Chao chicos, que estén muy bien, cuídense. Muy bien. Chao. Tengan un feliz día.